Listo. Ahora sí, podemos empezar. Entonces, estos ejemplos que vamos a hacer hoy nos van a servir en parte para aclarar esas dudas que quedaron al finalizar la clase pasada. Entonces, empecemos con un ejercicio típico del libro, la halogenación del tolueno. Usemos, puede ser cloro. Recuerden siempre hacer la etapa de iniciación, que he tenido estudiantes que me dicen, no, profe, pero es que usted sabe cuál es la etapa de iniciación. Sí, yo sé, pero ¿y usted qué? Y lo que yo lo estoy evaluando es el mecanismo completo, no lo que usted me quiera hacer. Entonces, la etapa de iniciación siempre hay que hacerla, muchachos. Listo, y esto por si acaso lo voy a copiar y lo voy a dejar por acá a un lado, por si lo vuelvo a necesitar. Bueno, entonces, a diferencia de lo que hicimos la clase anterior en esta misma reacción de halogenación, en el caso del tolueno, a diferencia del benceno, pues ya tenemos diferencias. ¿Por qué? A ver, sabemos que, según lo que vimos el miércoles pasado, sabemos que en la halogenación aromática lo que se pretende es sustituir átomos de hidrógeno que directamente se enlacen, hablando del hidrógeno, que directamente se enlacen al anillo, sustituirlos precisamente por halógenos. Listo. Eso es lo que se pretende ahí. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué halógenos perdón, qué hidrógenos podemos sustituir en el caso del tolueno? Entonces, ustedes, así de primer vistazo, se pueden dar cuenta que, vea, en esta posición hay un hidrógeno, en esta otra posición hay otro, en esta otra posición hay otro, en esta hay otro, y en este carbono hay otro hidrógeno, ¿cierto? Entonces, si ponemos un cloro en esta posición, vamos a obtener un producto que, según lo que conversamos al final de la clase anterior, ahí correspondería, o esa en particular corresponde a la posición orto. ¿Listo? Que si hacemos la sustitución en esta posición, obtendríamos el que llamaremos producto meta. Y si hacemos la sustitución en esta posición, obtendremos entonces un producto en la posición para. Que si hacemos la sustitución en esta posición, entonces obtendremos otro producto meta. Y acá sería, u obtendríamos otro producto orto. Entonces, siendo prácticos, debemos de hacer un total de tres reacciones. ¿Listo? Que corresponderían a las reacciones o ataques en las posiciones orto, meta y para. ¿Listo? Entonces procedamos con eso. Yo voy a ahorrar esto mientras tanto y ya. Para que no nos estorbe. Entonces procedamos con la reacción, a ver qué encontramos.
Van a notar que el mecanismo es exactamente el mismo que les enseñé el miércoles pasado. ¿Qué va a cambiar? De lo que acabamos de darnos cuenta, precisamente, que es que ya en esta ocasión no vamos a obtener un único producto, sino que vamos a obtener tres productos, que son el producto orto, el meta y el para. Eso es lo único que nos va a cambiar ahí, muchachos. De resto, el mecanismo es exactamente el mismo. Recuerden que en estas reacciones aromáticas siempre hay que hacer resonancia, siempre. Entonces, si hasta el momento no ha aprendido a hacer bien resonancia, pues coja este tema como una oportunidad para reforzar eso. A ver, ustedes sí me están escuchando. Sí, profe. Fuerte y claro. Sí, fuerte y claro, mi capitán. Ok. Bueno, entonces, una vez que hagamos resonancia, recuerden que debemos recuperarle el carácter aromático al anillo a través de una desprotonación, la cual en este caso la vamos a efectuar utilizando como nucleófilo cualquiera de los cuatro cloros que se enlaza directamente al hierro. Listo, entonces de esta manera hemos obtenido el producto orto. Si le quieren dar un nombre a eso, pues yo les doy los nombres comerciales. Ese sería el ortoclorotolueno. Claro que también lo pueden encontrar como el 2-clorotolueno o como el eh, ortoclorometilbenceno o el 2-cloro-1-metilbenceno. Entonces es nomenclatura común. Por eso no la vimos al principio del curso. Bueno, lo que terminen de copiar me avisan para poder continuar con la reacción en la posición meta.
Listo. Bueno, mientras que ustedes van ahí copiando, vamos adelantando parte del análisis. Porque sí, está bien que tengamos que hacer tres reacciones, pero y como ya se nos hizo costumbre con estos mecanismos, vamos a pretender identificar cuáles son los productos más y menos abundantes. ¿Listo? Entonces de una vez los voy a adelantar, en el sentido de que las diferencias que vamos a encontrar en las tres reacciones que estamos elaborando en este momento van a estar directamente asociadas precisamente con la resonancia. ¿Listo? Y ustedes dirán, ¿cómo? Pues muy sencillo, vea. Estamos de acuerdo que el carbocatión que tenemos en la primera estructura de resonancia se trata precisamente de un carbocatión terciario. ¿Listo? Mientras que el que obtenemos en la segunda sería uno secundario y en la tercera otro secundario. ¿Listo? De entre estas tres estructuras de resonancia, la primera es la más estable. Entonces miremos a ver qué obtenemos en la posición meta para que comencemos a sacar conclusiones. Como todas estas tres reacciones están ligadas a un mecanismo de halogenación, basta con realizar una única vez la etapa de iniciación. ¿Listo? Ya los cambios los hacemos en las etapas de propagación. A ver, esa última flecha si lo coloqué antes. Listo, más o menos ahí. A propósito del invierno, si por acá no para de llover, yo me pregunto dónde no está lloviendo. Porque recuerden que el clima del planeta está conectado. Entonces, si en un lugar llueve mucho, en otro deja de llover. Como muy largo de menos.
Bueno, entonces este será el producto meta. A lo que terminen de copiar me avisan. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces recuerden que en el ataque en la posición orto, en la resonancia, detectamos un carbocatión terciario. Listo. Ahora miremos la estabilización por resonancia derivada del ataque en la posición meta. A ver si esto me deja encuadrarlo mejor. Ahí está bien. Entonces miren que este primer carbocatión sería secundario, mientras que esta segunda estructura de resonancia es un carbocatión secundario, al igual que la tercera. Noten que en el ataque en la posición meta no aparece un carbocatión terciario. Entonces ya con eso tenemos diferencias y bien grandes, porque la sola aparición de ese carbocatión terciario en el ataque en la posición orto hace que su estabilización por resonancia sea mejor que la que vemos en el ataque en la posición meta. Entonces ya con eso nos damos cuenta de lo siguiente y es que el producto orto frente al producto meta va a ser más abundante. Solo por eso, porque la aparición de ese carbocatión terciario hace que la estabilización por resonancia en el ataque en la posición orto sea más estable que el obtenido en la posición meta. ¿Y todo es culpa de quién? Del CH3, porque si el CH3 no estuviera ahí enlazado al anillo aromático, olvídese que ese carbocatión terciario aparece. Bueno. Bueno, entonces cuando nos aparezcan estas estructuras de resonancia que consisten en precisamente carbocationes terciarios, los Ah, profe, cuales, una pregunta. sí, No sé, apenas se me acaba de pasar por la mente, pero creo que usted igual hizo la pregunta. ah, Es, ¿por qué pese a que se generó un carbocatión terciario, al final de la estructura no se trabajó con ese para el producto, sabiendo que es el más estable? no, yo trabajo siempre con la última estructura de resonancia por comodidad. Ah, Pero estrictamente hablando, usted puede hacer la reacción con cualquiera de las estructuras de resonancia y va a llegar al mismo producto. No hay problema. bueno, profe. Listo. Yo les decía que la aparición precisamente de ese carbocatión terciario es lo que hace que la estabilización por resonancia en el ataque en la posición orto sea mucho más estable que lo que vimos en la posición meta. Listo. Bueno, y les decía que la aparición de ese carbocatión terciario a ese tipo de estructuras de resonancia las llaman estructuras favorables. ¿Por qué? Porque contribuyen a una mayor estabilidad de la resonancia. Listo. Y ya con todo esto dicho, procedamos a hacer la reacción en la posición para. A ver qué nos encontramos ahí.
Bueno, entonces voy a ser enfático en la respuesta que le di a David. Y es que yo suelo utilizar la última estructura de resonancia solamente por comodidad. Pero siendo estrictos, podemos utilizar cualquiera. Y debemos de llegar al mismo producto. Bueno, como notarán, estos mecanismos, pues que se hacen muy mecánicos. De ahí que yo les digo siempre lo mismo, aprenda a hacer bien uno y ya hace bien el resto. Mientras que vamos copiando acá, miren esa segunda estructura de resonancia. Eso es un carbocatión terciario, lo cual lo convierte en una estructura favorable. Entonces, de esta manera, ustedes se pueden ir dando cuenta que en este caso los productos más abundantes son los obtenidos a partir de las reacciones en las posiciones orto y par. Profe, ¿tienen alguna prioridad o tienen la misma? Mm, pues a ver, si se refiere a que de entre el producto orto y para, ¿cuál es más abundante? Sí, exacto, pues no sé si es que si es que se formará primero uno o el otro el carbocatión terciario, tiene más prioridad uno que el otro o no. Pues a ver, en este caso, cuando tenemos cadenas carbonadas enlazadas al anillo aromático, claro que eso hay que cogerlo con pinzas. Ahorita les doy información adicional al respecto. Mm, Cuando tengamos cadenas carbonadas enlazadas a un anillo aromático, ese carbocatión terciario siempre se va a formar. Siempre. Listo. Pero su duda es muy válida y ya le voy a decir el por qué. Resulta, y ojalá vayan copiando todas estas conclusiones, toda esta información ahí en sus notas. Resulta que de entre el producto orto y el para, cuál sea el más abundante entre los dos va a depender de varios factores. El primero, precisamente la cadena carbonada, está asociado con la cadena carbonada que se enlaza al anillo aromático.
En este caso con el CH3, pues no hay mucho problema, ya que el CH3 pues no genera mayor tensión estérica. Sí genera, pero no mucho. Listo. Entonces, va a depender de la cadena carbonada, de si es grande, si es pequeña. Listo. Va a depender también del halógeno. No es lo mismo utilizar el cloro que utilizar el bromo o utilizar el yodo. Listo. De entre los tres que les acabo de mencionar, el yodo es el más grande y por lo tanto va a ser el más susceptible a tensiones estéricas. Listo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, tenemos un factor asociado con probabilidad de ocurrencia. ¿Cuántas posiciones orto tenemos y cuántas posiciones para tenemos? Ahí en el anillo del tolueno tenemos dos posiciones orto y una única posición para. Quiere decir que estadísticamente hablando, tenemos el doble de probabilidades de obtener el producto orto versus el producto para. ¿Listo? Pero de nuevo, eso no solamente va a depender de esas probabilidades, sino que también va a depender de quién sea esa cadena carbonada y de cuál sea el halógeno que utilicemos. Por ejemplo, en este caso, si lo están pensando, están en lo correcto. De entre el producto orto y el para, el orto va a ser el más abundante. Precisamente porque de entre el cloro, el bromo y el yodo, el cloro es el más pequeño. Entonces va a tener menos o va a adolecer de menos tensión estérica. Pero si utilizáramos, por ejemplo, el yodo, ahí ya el producto para comienza a ser el más abundante entre el producto orto y el para. ¿Listo? Entonces, todos estos hallazgos que hemos encontrado son culpa precisamente del sustituyente. Ah, hágale, Mariana, interrúmpame. Profe, hola, tengo una pregunta. Sí, Entonces, ¿no se utiliza el flúor en este tipo de reacciones porque ya es muy chiquito? Ok. no se lo suele utilizar. Es más, yo en otra ocasión estuve haciendo una pesquisa precisamente asociada con ese mecanismo y no lo encontré. No es que el fluorobenceno no se pueda obtener, sí. Lo que pasa es que el fluorobenceno hay que sintetizarlo por otro mecanismo. O sea, no sería utilizando un mecanismo de sustitución electrofílica, sino el otro, utilizando un mecanismo de sustitución nucleofílica. ¿Listo? Profe, ¿y por qué? Pues, o sea, ¿qué tiene el flúor? Pues como para utilizar otro mecanismo. Se lo voy a poner así. Lo que pasa con el flúor y con la gran mayoría de compuestos fluorados es que suelen ser muy difíciles de obtener. ¿Listo? Y también suelen ser muy tóxicos. Tanto así se lo voy a poner como para que se haga una idea del asunto. Por allá, si mal no recuerdo, creo que fue en el siglo XIX. No, ya empezando el siglo XX. Bueno, más o menos por ahí. El, un químico se dio a la tarea de purificar precisamente el flúor. ¿Listo? Él encontró una manera de hacerlo y solo por eso le dieron un premio Nobel. Solo por eso. Porque muchos ya lo habían intentado y resulta que el flúor es tan tóxico que hasta ese momento todos los que lo habían intentado, o sea, habían muerto en el proceso. O sea, nunca lo lograron. Entonces sí, esa es una complicación que tiene el uso de compuestos fluorados. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, debido a todos estos hallazgos que hemos encontrado en este mecanismo, decimos que el CH3 y en general las cadenas carbonadas, creo que eso hay que cogerlo con pinzas, como les dije ahorita, se comportan como orto y para orientadores.
Listo. Y ustedes se preguntarán por qué hay que coger eso con pinzas. Por lo siguiente. Porque es que no todos los carbonos se comportan como donadores de electrones. Listo. Entonces vamos a ver un paralelo. Comparemos precisamente el CH3 con este otro. Hablando del flúor, vea, metámoslo ahí. El CH3 ya sabemos cómo se comporta. Este man de acá sabemos que es un activador. Y por lo tanto es un ortoipar orientador. Listo. Pero ¿qué pasa con este carbono de acá? A ese carbono de ahí se le enlaza un flúor. Listo. Como se le enlaza un átomo que es más electronegativo que el carbono, entonces en este caso el flúor actúa como un sitio rico en electrones y obliga a ese átomo de carbono a comportarse como un sitio pobre en electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que ese átomo de carbono ahí no se está comportando como un activador o como un donador de electrones, sino como un extractor de electrones. ¿Listo? Lo que nos lleva a plantearnos de que necesariamente ese átomo de carbono que se comporta como un sitio pobre en electrones se va a comportar al mismo tiempo como un desactivador. Listo. Y de una vez les voy a hacer el spoiler. Al hacer un desactivador, necesariamente debe ser un meta orientador. Entonces, ¿de qué va a depender de que un sustituyente en particular que se enlaza directamente a un anillo aromático se comporte inicialmente como un activador o un desactivador? Va a depender precisamente del átomo que directamente se enlace al anillo aromático. Listo, va a depender solamente de eso. Bueno, a la que copian toda esta información que les acabo de decir, me dicen, para que podamos continuar. Profe, una pregunta por mera curiosidad. Sí, hágale. Sin importar de que de que esta estructura esté reaccionando, digamos, con un elemento que, en ese caso desactivado, es que no favorece la reacción, ¿cierto? Am, No. vea, lo que pasa con eso, recuerden lo siguiente, vea. Cuando decimos que un sustituyente es un activador, quiere decir que la reacción, cuando el mismo sustituyente no está presente, es más lenta. O dicho de otra manera, el efecto que tiene el sustituyente es que acelera la reacción. ¿Listo? Cuando decimos que se trata de un desactivador, lo que estamos queriendo comunicar es que desacelera la reacción. ¿Listo? ¿A qué me refiero yo? Vea, a lo siguiente. Siquiera lo pregunto. Pongamos aquí el benceno. Listo. Supongamos que tenemos esos tres aromáticos. Listo. Esos mismos tres que tenemos ahí abajo. Vale. Y con los tres pretendemos hacer halogenaciones. Listo. Con los tres.
cómo les pusiera yo eso ahí, hombre. Vamos a ver. Profes, teniendo en cuenta la molécula sin sustituir, teniendo en cuenta con qué lo podríamos sustituir, unos serían activadores y otros desactivadores, más o menos algo así quiere explicar o no. Espérese, verá. Sí, eso depende pues, de la reacción, ¿cierto? Como actualmente estamos hablando del mecanismo de sustitución electrofílica, no importa, ¿listo? No importa la reacción que utilicemos. Vale, cualquiera de las 5 reacciones que yo les enseñé en la clase pasada se va a comportar igual. Bueno, entonces, con el benceno no hay problema. Listo. Se va a obtener un único producto y no hay problema. Listo. Pero cuando ya reemplazamos al benceno por el tolueno, listo, vemos que la reacción es más rápida. Listo. Entonces, ¿quién es el culpable de eso? El sustituyente. Y por eso es que se dice que el sustituyente es precisamente un activador. Pero si cambiamos ese CH3 por esta cadena de acá, donde ya sabemos que el átomo de carbono, que es el que directamente se enlaza al anillo, funciona como un extractor de electrones y por lo tanto como un desactivador, ¿eso qué quiere decir? Que la reacción es más lenta. Más lenta versus ¿cuál reacción? La del benceno, cuando ese sustituyente no está presente. Hasta ahí me hago entender. Sí, pero pues repite otra vez lo último, por favor. Entonces, vea pues, cuando decimos que se trata de un activador es porque la velocidad de la reacción respecto a cuando el sustituyente no está, en este caso sería el benceno, es más rápido. Y cuando decimos que se trata de un desactivador, ¿qué quiere decir eso? Que la reacción respecto a cuando no está ese sustituyente es más lenta. ¿Listo? Y es más, se los voy a escribir ahí. Es más rápida versus la reacción con el benceno. Y es más lenta versus, yo creo que queda muchísimo más claro así, que con la reacción con el benceno. ¿Listo? Y como estamos hablando de los mecanismos de sustitución electrofílica, no importa. El resultado, o sea, el comportamiento es el mismo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, hagamos otro ejemplo. A ver qué encontramos. Hagámoslo con el fenol. Mm, y miremos a ver qué encontramos. Hagámoslo con bromo. Todavía está grabando. Sí.
Bueno, entonces de nuevo vamos a tener tres opciones de reacción. La opción orto, la opción meta y la opción para. Entonces procedemos. Y de nuevo, las diferencias las vamos a encontrar en la resonancia. Bueno, voy a hacer una aclaración. Me voy a devolver. Esto que encontramos aquí con el tolueno, haciendo la halogenación, donde nos dimos cuenta que el CH3 es precisamente el culpable de que los productos orto y para sean los más abundantes. Listo. Y de que el mismo CH3 funcione como un activador, eso va a ser independiente de la reacción. ¿Listo? Es decir, que si quisiéramos hacer una sulfonación, los resultados son los mismos. Bueno, los productos finales no, obvio no, pero las conclusiones a las que llegamos van a ser las mismas. Y si hacemos, por ejemplo, una acilación, la misma historia, las conclusiones son las mismas. Los productos orto y para son los más abundantes. ¿Listo? Entonces, para que lo copien ahí, muchachos. Que aunque estemos haciendo halogenaciones, no quiere decir que solo se puede hacer con la halogenación. No. Listo. Fíjate que sí es bien difícil coger esa imagen de fondo. Y aún así siempre la agarro. Recuerden que siempre hay que hacer resonancia. Y no falta quien me pregunte, profe, y si no hago la resonancia, pues el ejercicio le queda a medias. Notarán que en esta situación el oxígeno, en este caso, el oxígeno colabora en la resonancia. Entonces, póngalo a participar y después devuelve, se devuelve para que pueda continuar haciendo resonancia en el anillo aromático. Acabo de decir un error y espero que me digan cuál es. No captan cuál fue el error que les dije. Yo les dije
la resonancia en el anillo aromático. Eso está muy mal dicho, porque con esta reacción inicial con el bromo, el carácter aromático del anillo se perdió. Entonces lo que sí está bien expresado es decir, la resonancia en el anillo. Entonces aquí de nuevo, yo utilizo la última estructura de resonancia solo por comodidad. En realidad podemos utilizar cualquiera, sin inconveniente alguno. Entonces de esta manera hemos obtenido el producto orto. Que si le quieren poner un nombre, a eso se lo puede llamar el orto bromofenol o el 2-bromofenol o el orto bromohidroxifenol, bromohidroxibenceno, o sería el 2-bromo 1-hidroxibenceno. Todo eso es nomenclatura común, muchachos. Y yo para qué les doy esa información, para que ustedes se vayan acostumbrando, porque eso también se lo van a encontrar en principios activos que tienen más de un nombre común o comercial. Entonces, algunos proveedores lo conocen de con un nombre, otros con otro nombre, y eso así. Listo. Claro que en ese sentido hemos avanzado bastante en cuanto a unificar los nombres de los principios activos, lo cual facilita mucho la comunicación. Bueno, lo que terminen de copiar me avisan. Listo, profe. Gracias. Entonces procedamos con la reacción en la posición meta. Notarán que todas estas reacciones se hacen muy parecidas, muy mecánicas.
Profe, Cuénteme. para ese meta sí se debe coger ese enlace doble de ahí. Efectivamente no. Qué bueno que están concentrados. Bueno, díganmelo ustedes. ¿Cuál de las dos resonancias es mejor? ¿La del orto o la del meta? Profe, el del orto, ¿Y qué por qué? porque tiene carbocationes terciarios. Ah, ahí no hay carbocación terciario. Ah, bueno, no sé. El oxígeno no cuenta para eso. ¿Cuántas estructuras de resonancia tiene la reacción orto? 5, Efectivamente. ¿Y cuántas tiene la meta? 3. Y entonces el que haya más estructuras de resonancia en orto, ¿eso es mejor o es peor que en meta? No es peor. Usted lo acaba de decir, eso no es peor, eso es mejor. Ah, ok. En- entre mayor sea la... Yo sé que usted quería comunicar lo opuesto, pero yo le filtro. Entonces, recuerden que entre mayor sea la cantidad de estructuras de resonancia, tanto así mejor va a ser la estabilización. Listo. Entonces, en este caso, como la estabilización por resonancia es mejor en la posición orto, eso hace que la reacción prefiera irse por ese camino, haciendo que el producto orto sea más abundante que el producto meta. ¿Listo? Lo que yo les había dicho antes, las respuestas están en la resonancia.
Procedamos con el ataque en la posición meta, perdón, para a ver qué encontramos. Pues como pueden observar, en esta ocasión, al igual que lo habíamos visto en el ataque en la posición orto, el oxígeno colabora en la resonancia. Haciendo entonces que en este caso los productos más abundantes sean precisamente los derivados de las reacciones en posiciones orto y para. Porque verde. Si le quieren dar nombre a este producto, podría ser el para bromofenol, el 2-bromofenol,
el parabromohidroxifenol, o el 2-bromonhidroxifenol, benceno, perdón. Entonces, según todos estos hallazgos, llegamos a la conclusión que el OH en particular, escribámoslo mejor arriba, que el OH actúa como un orto y para orientar. Listo. ¿Qué otros se comportan como el OH? Pues a ver, miremos. Tenemos por un lado el fenóxido, que también es un ortohiperorientador. Tenemos obviamente al fenol y en general también a los que tengan esta estructura. Y ahí también caben los... Ahí también entran los éteres del benceno. Listo. Y miren que la característica siempre es la misma. Que el átomo que directamente se enlaza y radica precisamente que el átomo que directamente se enlaza al anillo aromático tiene al menos un par libre de electrones. Aquí también entran las anilinas, donde el nitrógeno tiene un par libre de electrones. Y también entran las anilidas. Donde el nitrógeno que se enlaza al anillo aromático tiene un par libre de electrones. Todos estos también son ortohiperorientadores. Bueno, y recuerden que al mismo tiempo ellos también son activadores, todos. Todos son activadores. Bueno, lo que terminen de copiar me avisan. Claro que hay un caso especial. ¿Sí se acuerdan cuál es? ¿No se acuerdan cuál es? Que es el caso de los halogencenos, que también son ortohiperorientadores.
pero que a diferencia de los que tenemos ahí en el recuadro, debido a la alta electronegatividad que tienen los halógenos, se comportan como desactivadores. Listo. Listo, profe. Bueno, miremos otro ejemplo. ¿Quieren que sigamos haciendo halogenaciones o hacemos otra reacción? Bueno, me expreso mejor. O utilizamos otro mecanismo de los que vimos el miércoles. Porque igual, y voy a ser enfático en eso. Mire que lo que encontramos aquí en el ejercicio con el fenol, que aunque hicimos una halogenación, las mismas conclusiones a las que llegamos, es decir, a detectar que el OH precisamente es un orto y para orientador y el por qué ocurre eso, listo. Eso es totalmente independiente a si hacemos una halogenación o una sulfonación o una nitración, lo que sea. Cualquiera de esas 5 reacciones de sustitución electrofílica que vimos el miércoles nos sirve para llegar a lo mismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta a mi pregunta inicial? Pues pregúntenlo obvio. ¿Cuál es la pregunta inicial? Empiecen por ahí. ¿Quieren que sigamos haciendo una halogenación o hacemos otro mecanismo? Otro mecanismo. Listo. Hagamos otro mecanismo. Hagamos una alquilación. Vea pues. Puede que me arrepienta, pero hagámosle a ver. A ver, una en la que no haya que hacer transposición de hidrógenos para que ustedes no se acostumbren a que siempre que tengan un carbocatión haya que hacer transposición de hidrógenos. Hagámoslo con cloro. Y no le puse título, ¿verdad? Pongámosle como título alquilación del nitrobenceno. Listo. Ahora sí. Qué letra tan desproporcionada, hombre. Recuerden que esta primera etapa siempre es reversible.
Y notarán que el carbocatión que se obtiene, o bueno, al carbocatión que se obtiene, no hay que hacerle ni resonancia ni transposición. De hidrógenos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la estructura sí lo permite. ¿Todo es culpa de qué? De la estructura. Y lo voy a copiar así. ¿Listo? Para que no se me malacostumbren a eso. Ah, no, es que como el profesor en el ejercicio en clase lo hizo con transposición de hidrógeno, entonces hay que hacerlo. No, hombre. Eso depende de la estructura del carbocatión. Entonces, de nuevo, vamos a hacer tres reacciones. Y empezamos con la reacción en la posición orto. Están todo loco, hombre. No sé si ya notaron cómo está gestionando los colores. Bueno, una aclaración adicional que yo sé que estaba pasando por alto. Me voy a devolver hasta el primer ejercicio. Bueno, recuerden que en la halogenación del tolueno nos dimos cuenta que debido al efecto que tiene el CH3 sobre el anillo aromático, los productos más abundantes son el orto y el para. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la aclaración? La siguiente, no es que el producto meta no se produzca, sino que se obtienen cantidades tan pequeñas, tan mínimas, que ya más adelante, cuando hagamos algún ejercicio aplicativo, ese producto meta ni siquiera se toma en cuenta. Pero no es que no se produzca, listo. Lo mismo va a pasar con el caso, por ejemplo, del fenol y sus parecidos. No es que el producto meta no se produzca, listo, sino que lo hacen en una cantidad tan pequeña
que no vale la pena considerarlo. Listo. Pero ojo, eso es muy diferente. Y por acá me hizo falta una tilde. Y nadie me lo dijo. Ah, cosa muy diferente a que yo, por ejemplo, le pida a usted en determinado caso que obtenga todos los posibles productos. Listo. Ahí sí, debe hacerlo. O si yo le digo, por ejemplo, describa el mecanismo que lo lleve a la obtención del producto menos abundante. Entonces ahí sí, váyase hacia el menos abundante. Listo. O si yo le digo, obtenga solo el producto más abundante. Eso ya es otro asunto. Listo. Entonces, ¿en qué vamos? Profe, Cuénteme. creo que te faltó una flechita en la resonancia, en el de la mitad. Pues el del doble Ajá. enlace de abajo para ¿De la dónde carga. a dónde va la flechita? Del doble enlace de abajo Ajá. hacia el de eso. Eso, muy bien. Muchas gracias. Más. Profe, Dígame. ¿me puedes aclarar algo? Con cualquier mecanismo de los que hemos visto, siempre se va a producir más el orto y el para. Depende del sustituyente. Listo. Que para eso estamos haciendo este Listo. ejercicio actualmente. Entonces, todo depende del sustituyente. Siempre que usted utilice un mecanismo de sustitución electrofílica barra los que hicimos el miércoles pasado, listo. Si usted utiliza un activador, el producto orto y el para siempre van a ser los más abundantes. Si usted utiliza, por ejemplo, eh, el clorobenceno, listo. Ahí los productos más abundantes van a ser el orto y el para. Listo. Porque en cuanto al poder orientador, ya como lo habíamos dicho anteriormente, los halógenos son orto y para orientadores. Listo. Pero si utilizamos otro tipo de desactivadores que no se trate de un halógeno, entonces todos van a ser alerta de spoiler, meta orientadores, todos. Listo. Con eso aclaro tus dudas, tu duda. Sí, profe. Ok, entonces todo depende del sustituyente. Listo, y aquí se obtiene el producto corto. Bueno, vámonos para el meta. Que me contaron ahorita que una concejal de un municipio del suroeste antioqueño encontraron su cadáver en una localidad del meta. Y aquí hablamos de meta. No, sinceramente la situación de este país está invivible. Y eso que nosotros vivimos en una ciudad. ¿Usted imagina cómo están los campesinos ahorita? O las personas que viven en veredas. Mejor dicho.
Profe, Cuénteme. ¿me va a dejar ver la corrección que había hecho la compañera? Corrección, no. Eh, adición. Anotación. Ya. Dale ahí. Recuerden siempre ser corteses, ya que aprovechando pues que usted acaba de manifestarse. ¿A qué me refiero? Lo siguiente. Si van a solicitar algo, por favor, si es tan amable, sería tan amable, me hace el favor, me colabora con... Bueno. El mensaje en general siempre es el mismo. Tratar de ser amables y tratar a las otras personas como uno quiere que lo traten a uno. Aunque yo soy muy consciente que hay seres humanos que solo se merecen un golpe en la cara, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces de esta manera llegamos al producto meta. Y de nuevo vamos a hacer la comparación con lo que obtuvimos en la posición orto. Voy a poner más pequeño para que se vea todo. Un poco más pequeño, yo creo que ahí. Bueno, ¿dónde está la diferencia? Alguien que me lo diga. Que nadie. ¿Es en serio que no ven la diferencia? Profe, pues no sé si sea una diferencia como significativa, pero en el orto, pues en la resonancia del orto, se centra pues una carga positiva en el carbono que está enlazado directamente como con el NO2, ¿cierto? Y en la resonancia del meta, no. ¿Y eso qué relación tendrá? Mariana, ¿cierto? Sí, profe, estoy pensando. Vea, su intuición es muy acertada. Y vamos a escribir la estructura del grupo nitro para reforzar esa idea. Vea. Recuerden que la estructura del grupo nitro es esta. Entonces, su intuición es muy acertada, porque precisamente, solamente, únicamente en el ataque en la posición orto, se obtiene esa belleza de ahí. ¿Eso será bueno o será malo? Para la resonancia, claro está. Y para la reacción.
¿Eso será bueno o será malo? Profe, yo digo que bueno, porque pues se podría hacer igual resonancia entre el nitrógeno y el otro oxígeno, pues que está al lado con la carga negativa. Estamos de acuerdo que en el grupo nitro hay una resonancia independiente a la del anillo. Eh, Sin embargo, esa carga positiva del nitrógeno nunca se quita. Entonces, será bueno para la resonancia que tenemos ahí escrita arriba en pantalla. Será bueno tener esos dos átomos con carga positiva y que estén directamente enlazados. Profe, no sería malo porque las dos cargas positivas o sea, como que se repelen. O sea, no Ujú. sé cómo explicarlo bien. Sí, es que eso es pésimo. Tener dos átomos de igual comportamiento enlazados entre sí, directamente enlazados entre sí, eso es pésimo. ¿Y por qué no lo referí directamente a mencionarles cargas eléctricas? Porque yo sé que en ocasiones, y ahorita lo vamos a ver con otros casos, no vamos a tener hacia arriba una carga positiva, pero sí vamos a tener un comportamiento tal que se parezca a lo que tenemos ahí en el nitrógeno, es decir, un sitio muy pobre en electrones. A ese tipo de estructuras tan inestables se las llama estructuras desfavorables, que en lugar de ayudarle a la resonancia, antes la empeora. Entonces, gracias a eso, podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que en este caso el producto en venta va a ser el más abundante, mientras que el orto el menos abundante, debido a la aparición de esa estructura desfavorable. Listo. Mira, Mar, que nos encontramos en posición para.
esta manera, entonces obtenemos el producto para. Y al igual que habíamos observado en la estabilización por resonancia en la posición orto, aquí nos aparece una estructura desfavorable, que en este caso se trata de la segunda estructura de resonancia. Entonces, debido a que en la reacción en la posición meta es en la única en cuya estabilización por resonancia no aparece una estructura desfavorable, entonces de entre los tres productos posibles, solo el meta es el más abundante. Haciendo entonces... esto está gestionando muy mal estos colores. Haciendo entonces que en este caso el grupo nitro se comporta como un meta orientador. Entonces, al igual que lo hicimos al finalizar la clase anterior, ¿qué otros sustituyentes se comportan de igual manera? Es decir, como meta orientadores. Pues recordémoslos. A ver. Tenemos, por ejemplo, al azufre del ácido benzoico. Tenemos también al benzonitrilo. Y en este momento me deberían de estar haciendo una pregunta, casi que obligada. Tenemos también en general a los grupos asilo. Entre otros. Entonces la pregunta que me deberían de hacer es, bueno, profe, entonces ¿cómo los distinguimos de forma fácil? Vea, todo depende, como ya se los he dicho en varias ocasiones, todo depende de cómo se comporte el átomo que directamente se enlace al anillo aromático. Listo, todo va a depender de eso. Es decir, si se comporta tal, y me voy a devolver, si se comporta tal que tiene al menos un par libre de electrones, como en el caso del fenóxido, de las anilinas, etcétera, listo, se van a comportar como activadores. Pero si como en el caso de estos que tenemos acá abajo, donde el átomo que directamente se enlaza al anillo aromático se comporta como un sitio pobre en electrones, precisamente porque resultan enlazándose a átomos más electronegativos que ellos mismos. Eso los convierte en desactivadores. Listo. De nuevo, todo depende de cómo se comporte el átomo que directamente se enlace al anillo aromático. Listo. Si se comporta como un donador de electrones, entonces es un activador. Si se comporta como un sitio pobre en electrones, es decir, como un extractor de electrones, entonces se va a comportar como un desactivador. ¿Listo? Esa parte me la entendieron. Me hice entender con eso. ¿Sí o no? Manifiéstense. O toca sacar una tabla Ouija. Ustedes verán. Sí, profe. Es que por lo menos saquen la lengua, me haga
Manifiéstense, digan alguna cosa. Recuerden que yo no soy adivino. Si estuviéramos en el salón de clase es otro asunto, porque yo les hago una lectura a los microgestos que hacen ustedes. Ya con eso me basta a mí. Pero así virtual queda más difícil. Entonces, para que no se tengan que memorizar todo eso, basta con mirar a ver cómo se comporta el átomo que directamente se enlaza al anillo aromático. Listo. Y ahí la pregunta es muy puntual. ¿Se comporta como un donador de electrones o como un extractor de electrones? Y ya, eso es todo. Claro que saquen de esto a los halógenos, porque ya sabemos que ellos son desactivadores. Pero ¿qué pasa? Que es que al momento, y esto es bueno que lo copien ahí en sus notas, al momento de hacer la estabilización por resonancia, ellos donan pares libres de electrones. Entonces, ellos están ahí en el limbo entre un grupo y otro. Ellos son los raritos. Pero bueno, tampoco es que sea mucha la dificultad pues con eso. Bueno, yo creo que podemos dejar hasta aquí hoy. De esta manera, gracias a que vimos hoy clase, adelantamos bastante tema. Y así las cosas, el próximo lunes hacemos acompañamiento. Para ese lunes deberían de estar terminando las reacciones de sustitución y de eliminación.